Bueno, diversas opiniones sobre el nuevo gabinete del presidente Roldós, pero antes de que mandemos la grabación, ¿qué piensa usted? ¿Cómo lo calificaría ideológicamente? Vamos a ver. De la Administración Pública, abogado Alejandro Román. Bueno, yo lo miro como una solución a la situación que se había presentado. Pienso que es un gabinete de conciliación, pienso que es un gabinete que va a responder con altura, con calidad, con patriotismo a las necesidades del país. Aspiro a que lo haga. En todo caso, la práctica lo dirá. Teleamazonas presenta 24 horas. Después de la reunión de Salinas habrá otra reunión en la provincia de Imbabura del gabinete ampliado, según informó hoy el secretario general de la Administración Pública. ¿Qué importancia tiene la reunión que en pocos días más se va a realizar en Salinas para analizar importantes problemas? De una gran trascendencia para el país. En este tiempo donde la planificación es indudablemente un instrumento para el desarrollo, nuestro país requiere indiscutiblemente de este tipo de reuniones al estilo seminario para interiorizarse con el Plan Nacional de Desarrollo que empezará a aplicarse a partir del año 1980. ¿Se implementarán varias reuniones de este tipo en el próximo año? Por lo pronto están programadas dos. Una, este fin de semana en Salinas, en la ciudad de Salinas, y otra probablemente en el mes de enero, en los primeros días del mes de enero, en la provincia de Imbabura. Contacto directo. Buenas noches. El secretario general de la Administración, abogado Alejandro Román, nos concedió esta tarde una entrevista exclusiva en la que abordamos diversos aspectos relacionados con la política actual, especialmente lo que tiene que ver con el plan de desarrollo y las perspectivas para 1980. En la primera parte de la entrevista, el abogado Román emitió un juicio sobre la labor desplegada por el gobierno en estos primeros meses. Yo pienso que estos 4 y pico de meses, como usted lo menciona, del gobierno constitucional, se han caracterizado en las diversas áreas de la vida social de un modo muy claro. Pienso que en el campo político, el mayor éxito del gobierno ha sido la consolidación del sistema democrático del país. No solo mirado en un plano puramente formal de la existencia de las funciones del Estado establecidas en la Constitución, sino también desde el punto de vista de la participación social en el proceso de la democracia, que es lo único que le va a dar a ella realmente un carácter perdurable y un carácter de contenido histórico valioso. En el campo económico, yo pienso que el principal éxito del gobierno ha sido el uso de la planificación en forma racional y colectiva como instrumento del desarrollo, y de un desarrollo no mirado en sí mismo, sino en función del hombre como protagonista y fin de ese desarrollo. O sea, de un desarrollo en función de justicia. Yo pienso que la utilización de la planificación en función del desarrollo económico en justicia social ha sido tan real que incluso en este mismo momento, para no hablar del plan de coyuntura, para no hablar de los primeros momentos de las comisiones del despegue del gobierno, en este momento se está evaluando y discutiendo en forma crítica y constructiva el Plan Nacional de Desarrollo, no de un año, sino de 5 años. Para este año se ha dicho que será el de la producción, 1980, es decir, que el plan contemplaría un impulso mayor hacia la cuestión producción. ¿Significaría esto que en cierta manera el cambio social que anhela el pueblo ecuatoriano estaría pospuesto para una segunda etapa del gobierno? De ninguna manera. La producción que no sirve al hombre es una producción inútil. Solo la producción que beneficia al pueblo ecuatoriano es una producción que tiene sentido histórico. Cuando el presidente Roldós planteó su línea política en base a 2 grandes paralelas, el desarrollo económico, que en definitiva significa producción, y la justicia social, que significa distribución de esa producción
en beneficio de toda la sociedad ecuatoriana. Estaba planteando en definitiva un esquema político global válido para nuestro país. Y el plan de desarrollo, como deberá salir, reflejará necesariamente no solo la producción, sino la justicia social. Lo que ocurre es que entre esas dos grandes paralelas hay que poner un énfasis. Y si nosotros no ponemos énfasis en el robustecimiento del aparato productivo, en el robustecimiento de la producción, en el robustecimiento y en el crecimiento agropecuario, en la diversificación y enriquecimiento de la producción industrial, si no ponemos énfasis en esto, lo único que podremos distribuir socialmente es miseria. Por eso es que tenemos que crear riqueza a través de un aparato productivo enriquecido y fortalecido y dinamizado por el Estado, con amplia participación del sector privado, pero dinamizado por el Estado, orientado por el Estado, a fin de que toda la inmensa capacidad productiva de nuestro país y de los recursos potenciales, naturales y humanos, finalmente se reviertan en beneficio de toda la sociedad. En cuanto a la aplicación del plan, es indiscutible que este necesitaría, si tiene las dos líneas, producción y justicia social, de una estrecha colaboración tanto de movimientos sindicales como de movimientos o grupos empresariales. La aplicación de la justicia social en parte supondría un cierto perjuicio a la actividad empresarial. ¿Cree usted que ellos estén dispuestos a absorber este perjuicio que le significaría una redistribución más justa de la riqueza? Yo no creo. El problema es simplemente de concepción. Y le pongo un ejemplo práctico antes de darle un enunciado teórico. En el momento que un productor de calzado, por ejemplo, tenga que compartir el beneficio con la sociedad ecuatoriana, pero al mismo tiempo incorporamos al consumo de calzado a millones de ecuatorianos que en este momento no compran calzado ni le dejan réditos al productor. En este momento, tanto el empresario como el consumidor y la sociedad en conjunto se están beneficiando. El problema radica en que el beneficio social ha sido entendido como parte de un prejuicio empresarial, cuando es todo lo contrario. El afianzamiento de una política de justicia social, la incorporación de las áreas marginales y de los sectores marginales de nuestro país al consumo y a la civilización, implica necesariamente un fortalecimiento pleno del sector empresarial. Y hay sectores empresariales que están esclarecidos en este problema. Para mí, el problema no radica en el combate entre el sector empresarial y el sector social adicional, sino en la comprensión de que marchando juntos en una línea común de desarrollo integral de nuestro país en todas las esferas, vamos a beneficiarnos unos y otros. Pero ¿podrán en ese esquema reducirse las grandes diferencias entre los dos extremos, del que poco o nada tiene y el que mucho tiene? Por supuesto, allí interviene el Estado con su política social. Y de esto, pues por supuesto, no estamos inventando la pólvora. Hay enormes sectores geográficos y sociales del mundo, particularmente de Europa, que han logrado un equilibrio y una conciliación entre ambos factores. Lo importante es que nosotros logremos tomar conciencia de que eso beneficia a todos y beneficia, al beneficiarnos a todos, fundamentalmente a nuestro país. Nuestro país necesita despegar, necesita deshacer la base híbrida histórica en la que se ha desarrollado. Necesita purificarse en un modo de producción concreto, histórico. Y para eso necesitamos el concurso, la comprensión, la movilización, que yo llamo, de conciencias y voluntades hacia un norte común de nación, de país, de pueblo. Finalmente, abogado, hay muchos malos augurios para 1980.
en cuanto a la economía se refiere especialmente. ¿Cuáles son sus perspectivas desde el punto de vista del gobierno nacional? Mire, yo pienso que la situación del año 1980 va a ser dura, va a ser difícil. A veces pienso un poco cuando Churchill hablaba al pueblo inglés en los periodos iniciales de la Gran Guerra Última, cuando les decía solo puedo ofrecerlos sangre, sudor y lágrimas. Pero esa posición no era pesimista, no era optimista tampoco, era fundamentalmente realista. Yo creo que el año 1980 va a ser un año duro para el gobierno, para la empresa privada, para el pueblo del Ecuador. Pero tras ese año en que todos cumplamos nuestras propias capacidades de decisión y realicemos un mínimo de esas posibilidades, nuestro país va a desarrollar. No pienso que va a ser un sacrificio inútil. No pienso que va a ser un esfuerzo nacional destinado a beneficiar a unos pocos. No pienso que vamos a enriquecer un aparato productivo para sacrificar a la gran población ecuatoriana. Pienso que va a ser el costo político y social indispensable para dar el salto histórico que nuestro país reclama. ¿El año de transición hacia la justicia social, tal vez? El esfuerzo implica ya el comienzo de la justicia social. Y la toma de conciencia del pueblo ecuatoriano es indudablemente un indicativo de ello. Noticias. El Salón Amarillo fue testigo del departimiento por varios minutos de los más altos representantes de los tres poderes del Estado, lo que para observadores políticos es un augurio de entendimiento en el presente año entre quienes mantuvieron anteriores discrepancias. Así lo vio el secretario de la Administración Pública, abogado Alejandro Román Armendáriz. Yo diría que son normales, en el sentido de que no hay hechos que nos hagan presagiar contradicciones que vulneren un proceso de estabilización democrático en el país. Teleamazonas presenta 24 horas. La justicia social será una de las metas fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, según indicó el secretario general de la Administración. 5 grandes capítulos constituyen la base primordial del plan de desarrollo que analizó por segunda ocasión el gabinete presidencial el día de ayer en el Valle de los Chillos. Estos son, el primer punto, el agropecuario, los recursos humanos, los recursos naturales, el ahorro e inversión, al igual como el espacio físico del país. Luego de las deliberaciones se va a hacer la redacción final del documento y posteriormente, con la aprobación del presidente de la República, este documento saldrá a lo que hemos llamado el gran debate nacional, que tiene por objeto exclusivo el de recoger la mayor cantidad de opiniones de los diversos sectores sociales y enriquecer el plan de modo tal que no resulte solamente un instrumento del gobierno o del Estado ecuatoriano, sino que sea verdaderamente una herramienta de trabajo común de todo el país. Los objetivos generales, que son las normas gruesas que presiden la totalidad del plan, han sido sintetizadas fundamentalmente basándose en los principios que el presidente Roldós expuso durante la campaña electoral y que lo hemos repetido sistemáticamente. La justicia social se ha pensado en los siguientes puntos. Primero, el aumento de la participación social en la riqueza nacional. En segundo lugar, el mejoramiento sustancial de la calidad de la vida de la población de nuestro país. En tercer lugar, ejecutar una amplia política de organización popular.
Nosotros hemos sostenido siempre que la democracia ni empieza ni termina en el acto electoral. Eliminar toda forma de privilegio, señores. Tratar de eliminar toda forma de privilegio y tratar de lograr una sociedad donde exista igualdad de posibilidades para todos los hombres. Y por último, promover con un profundo sentido de nacionalismo la revalorización de las culturas nativas, tratando de ubicar en su justo nivel el culto que actualmente existe en ciertos sectores, y solo en ciertos sectores, recalco esto, por las culturas extranjeras. Por un imperativo de conciencia política del gobierno popular que preside el presidente Roldós, debo dirigirme otra vez a ustedes con el ánimo de explicar tanto los hechos como las consecuencias de los últimos acontecimientos que el país conoce y que el gobierno deplora profundamente. El propósito fundamental es el de informar a todos los sectores sociales del país respecto tanto a la verdad de los hechos como a las intenciones del gobierno. En una democracia como la que estamos viviendo, la comunicación, la información, el intercambio de opiniones entre el gobierno y el país son fundamentales. Esta es precisamente una de las características de la democracia. De allí que el gobierno popular, consciente de su deber, va a informar al país y a satisfacer con ello el derecho que tiene el pueblo a ser informado por su gobierno. ¿Cuáles son, ecuatorianos, los antecedentes de los acontecimientos que vivió Quito en los últimos días de la semana anterior? El motivo aparente, pero pretexto real, fue una supuesta alza en el precio de la leche. El gobierno, como todo el país conoce, está empeñado desde el 10 de agosto en combatir la especulación generada por los sectores oligárquicos del país, por los grupos sociales insensibles que plantean el acaparamiento para hambrear al pueblo ecuatoriano. El gobierno democrático del presidente Roldós, consciente de sus deberes, consciente de su responsabilidad, tanto ante los sectores productores como ante los sectores consumidores del Ecuador, planteó una justa línea política. Línea política que se basa fundamentalmente en dos direcciones. Primero, atender la realidad de un sector productivo que, si no es estimulado, puede ser severamente golpeado en el proceso de la especulación tramada deliberadamente por la oligarquía, y el sector de los consumidores, que debe ser protegido por el gobierno popular del presidente Roldós. Con este propósito,
se propuso fijar precios bases controlables, reales, objetivos a los productos de primera necesidad. La leche entre ellos. Pero ecuatorianos, de ninguna manera y en ningún instante el gobierno del Ecuador dispuso la elevación del precio de la leche como falsariamente se ha querido interpretar por ciertos sectores interesados. Es verdad que una comisión interministerial hizo un estudio de las distintas calidades de leche para poder fijarles precios reales. Pero ese estudio no fue finalmente aprobado por el presidente de la República. Y este hecho, que fue trascendente ante la opinión pública, que lamentablemente fue trascendente pese al desmentido oficial de la Secretaría Nacional de Información Pública, que fue desoído por los sectores interesados en promover el tumulto callejero. Este hecho, señores, motiva el comienzo del drama. Sectores estudiantiles, sin razón alguna, porque el problema no existía y ustedes ecuatorianos son conscientes de ello, porque el precio de la leche no ha subido, causa los primeros incidentes estudiantiles. El deber del gobierno, señores, es deber del gobierno mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad que garantiza el desarrollo. No es posible que el gobierno del Ecuador, frente a un clima de incertidumbre que afecta a las actividades productivas del país, permanezca impasible. El Ecuador tiene un gobierno y tiene un gobierno responsable. Por tanto, su primera obligación fue controlar las manifestaciones callejeras que se habían producido sin ninguna razón. Por supuesto, ¿qué características tenían estas manifestaciones callejeras lanzadas, repito, con proditorias intenciones? El primer carácter que nosotros podemos advertir en esas manifestaciones irrazonables es el de que se trataba de un movimiento antinacional. Y digo antinacional porque no respetaba los intereses fundamentales de la nación ecuatoriana. El segundo carácter es que se trataba de manifestaciones antipopulares, porque eran manifestaciones que tendían a robustecer la escalada especulativa de los sectores que explotan al pueblo ecuatoriano y a consolidar a un sector de la oligarquía. Y en tercer lugar, el tercer carácter que nosotros podemos advertir es que se trataba de un movimiento antidemocrático, porque en el trasfondo no visible de las cosas, los instigadores de ello perseguían desestabilizar a la democracia ecuatoriana. ¿Cuál fue, ecuatorianos, la actuación del gobierno del Ecuador? Prudente, pero responsable. Es totalmente falso que el gobierno haya desarrollado una política represiva. Simplemente dispuso a través de los órganos competentes como el Ministerio de Gobierno el control moderado de las manifestaciones, pero con instrucciones específicas y concretas de que las fuerzas que resguardan el orden público no porten armas de fuego. Óiganme bien, ecuatorianos,
el gobierno instruyó de modo concreto y específico que la gendarmería en la calle no reprima las manifestaciones con armas de fuego. El día de los insucesos en la capital, un sector desobediente probablemente de la policía, contraviniendo órdenes expresas del gobierno, ha hecho uso indebido, inadecuado de esas armas que el Estado dio a los guardianes del orden para la conservación de la paz pública. Y como consecuencia de ello, a espaldas del gobierno, un estudiante resultó muerto. El luto de una familia ecuatoriana, el desconcierto de un pueblo y el profundo dolor del gobierno por algo que ni pensó ni esperó que se produzca, ha llevado finalmente a este gobierno popular a tomar una de las actitudes grandes que ameritan su madurez política: sancionar en primer término al oficial de policía que incumplió las órdenes del gobierno y cegó la vida de un estudiante, y en segundo lugar, asumiendo responsablemente ante el país su obligación de continuar hasta las últimas consecuencias la investigación de los hechos. Esto prueba la enorme madurez política del gobierno y su compromiso real con la democracia ecuatoriana. Pero también debemos decir, ecuatorianos, que hubo en el trasfondo de todas estas manifestaciones. Fueron realmente expresiones espontáneas de un grupo estudiantil en defensa del pueblo. Ya he demostrado que no, que lo que protegían en realidad eran los intereses de los especuladores, que lo que perseguían en realidad eran defender los intereses de una oligarquía rapaz e insensible, que lo que pretendían era desestabilizar un sistema que muchas lágrimas y mucho sacrificio le costó al pueblo ecuatoriano. Detrás de los motines, agazapados en la sombra, usando a niños de 10, 12, 13, 15, 20 años, se encontraban las fuerzas enemigas de la democracia y enemigas del progreso ecuatoriano. Se encontraban las dos grandes fuerzas de la oligarquía ultraderechista en un extremo y de la ultraizquierda en el otro extremo. Oligarquía y extremismo de izquierda, unidos de pronto en propósitos infames contra el país y contra la democracia. Pero no era la primera vez que se unían. Se trataba de un peldaño más en el camino de desestabilización antidemocrática que habían emprendido muchos meses atrás. Recuerden, ecuatorianos, que antes del 29 de abril, los sectores de la ultraderecha y de la ultraizquierda ya habían coincidido para oponerse al proceso democrático. Inclusive, si todos no hemos perdido la memoria, debemos recordar cómo desde las páginas de la prensa de la ultraizquierda se acusaba a un gobierno que no había nacido de ser un gobierno contrario a los intereses populares, y cómo desde la ultraderecha cavernaria se planteaban actitudes sediciosas y cuartelarias contra el gobierno popular que nació el 29 de abril. Y cómo, ecuatorianos,
entre el 29 de abril y el 10 de agosto, ambos sectores habían declarado ya su oposición a un gobierno que ni siquiera había tenido la oportunidad de expresar con hechos, como lo está expresando ahora, su profunda vocación popular y su profunda decisión democrática. Ecuatorianos, después del 10 de agosto, cuando el gobierno popular del presidente Roldós, avalado por más de 1 millón de voluntades ecuatorianas, que representaba lo más nutrido de la voluntad de este país nuestro, cuando después del 10 de agosto, digo, se hace cargo del poder de la República por primera vez el pueblo del Ecuador, luego de 9 años de dictadura y de 150 años de engaño, ¿qué es lo que ocurre? Que la actitud sediciosa de la ultraderecha y de la ultraizquierda persevera. Y se lanzan por parte de la oligarquía actitudes como decretos demagógicos que en este momento el país los está viviendo y el pueblo del Ecuador lo está sufriendo. Se lanzan campañas de pánico financiero. Se acusa al gobierno de 1000 cosas mentirosas. Se acusa a los funcionarios de 1000 infamias. Mientras, por otro lado, los sectores de la ultraizquierda promueven paros poblacionales, organizan huelgas de trabajadores y causan disturbios callejeros. ¿Cuál es, ecuatorianos, la razón de fondo, el propósito profundo que en un momento dado puede parecernos hasta insensato por ser profundamente inmoral, este pacto práctico y objetivo entre la ultraderecha y la ultraizquierda? Para nosotros, ecuatorianos, solo hay una explicación: el odio profundo de la oligarquía al pueblo ecuatoriano y al gobierno que nació de las entrañas del pueblo, y el desprecio profundo de la ultraizquierda a una convivencia civilizada en el marco de la democracia ecuatoriana. Pero cualquiera sea la causa que los anime, lo real, lo objetivo y lo auténtico, lo que los ecuatorianos deben comprender, pensar, medir para actuar es, señores, la clara determinación y definición del gobierno nacional. Ni a la oligarquía ni a la ultraizquierda le interesa que el Ecuador avance como está avanzando por los caminos, primero, de la consolidación de la democracia participante, segundo, de la modernización del aparato productivo del Estado, tercero, de la redistribución de la riqueza nacional, cuarto, del rescate de las áreas marginales urbanas y rurales, quinto, de la organización y participación activa de los sectores populares, sexto, de la instrumentación de las reformas agraria, tributaria, educacional, social que el país espera y que el gobierno está instrumentando. Ecuatorianos, pese a todos los actos de agresión de un sector y de otros, tanto de una oligarquía que se niega a abandonar sus privilegios para dar paso a la política del cambio que el Ecuador requiere, cuanto a la actitud de ciertos sectores insensatos de la ultraizquierda que quieren forzar las máquinas de la historia, ignorando las condiciones concretas del país en este tiempo y en este espacio. Tanto los unos como los otros
no van a hacer retroceder al gobierno en sus profundas intenciones de cambio y en sus determinaciones políticas de modernizar el Estado ecuatoriano. Es decir, de aplicar con consecuencia la política de desarrollo económico y de justicia social. El gobierno está totalmente decidido a reafirmar su vocación democrática, y no en las palabras, ecuatorianos, sino en los hechos. Y puedo yo esta noche anticiparles que el gobierno popular del presidente Roldós ha decidido democratizar el aparato político del Estado ecuatoriano. Esta democratización implica, primero, incorporar a los representantes de las centrales sindicales a los organismos de gestión del Estado ecuatoriano. En segundo lugar, otorgar a los maestros ecuatorianos una representación directa en la Junta Nacional de Alfabetización, que tiene por objeto incorporar a la cultura a miles de ecuatorianos marginados del país. En tercer lugar, reorganizar integralmente las comisarías policiales y las tenencias políticas con el objeto de incorporar a esas entidades del Estado a elementos pertenecientes a la correspondiente comunidad, tanto urbana como rural, y convertirlas no solamente en unas entidades de instrucción de procesos, sino de dínamos de la promoción social y la organización popular. Cuarto lugar, invitar a todas las organizaciones estudiantiles y a los estudiantes conscientes del país a que se unan a la gran campaña de alfabetización, al gran combate contra la ignorancia que garantice la presencia no solo de hombres libres, sino de patria soberana. Y por último, a mantener permanente el diálogo con las centrales sindicales, las organizaciones populares, las entidades campesinas, los organismos obreros y los grupos marginales, a fin de enriquecer permanentemente la opinión del gobierno con el sentimiento y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nadie hará renunciar al gobierno ecuatoriano de sus compromisos nacionales. Ayer acaba de concluir el estudio del Plan Nacional de Desarrollo. Enorme esfuerzo de todo el gobierno ecuatoriano. Enorme esfuerzo de los sectores que recibieron el compromiso de enfrentar el futuro derrotando al pasado, pero haciéndolo con previsión, con realismo, con planificación, porque para el gobierno ecuatoriano la planificación es un instrumento del progreso y no del regreso en el camino de la historia. Solo voy a darles una breve idea de lo que realmente le preocupa al gobierno del Ecuador. ¿Qué es lo que el gobierno del Ecuador proyecta en este quinquenio, en estos próximos 5 años?